Bueno, doctora Andrea, te presento a mis compañeros. Pues yo soy Sara Soler, ella es Aisha Marrugo, ella es Manuela González y Verónica González. Pues les presento también a la doctora Andrea, psicóloga educativa. Y pues te comentamos que, pues si estás de acuerdo en que grabemos la reunión, en que si en algún momento te llegas pues, a sentir incómoda con las preguntas, pues si quieres te puedes salir o nos puedes comentar y ya creo que eso sería todo. Bueno, Listo. quisiéramos saber acerca de, pues, en dónde trabajas y cómo funciona más o menos la institución en donde trabajas. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Torres, psicóloga de profesión ya de 12 años de profesión. Soy especialista en educación y orientación familiar de la Unimonserrate. La mayoría de mi experiencia ha sido a nivel educativo. Empecé en colegio privado como orientadora escolar. Posteriormente fui coordinadora de bienestar estudiantil y, estuve en un colegio bilingüe y ya llevo con este mi sexto año trabajando en la administración municipal de Funza, con la alcaldía de Funza, específicamente en la Secretaría de Educación, dentro del del equipo psicosocial. Digamos que quisiera como comentarles, de pronto ser un poco más enfática en la actualidad, en el trabajo que estoy actualmente, pero digamos que conozco también un poco desde los dos roles. En este momento, pues yo hago parte de un equipo de apoyo a las orientadoras del municipio. Nuestro equipo está conformado por 30 psicosociales, 30 profesionales psicosociales, y cada institución educativa, dependiendo la cantidad de estudiantes y la dinámica de la institución, pues cuenta con una VINA. ¿Qué es una VINA? Cuando yo trabajo con un complemento con otro compañero. En este caso, mi VINA es una trabajadora social. Entonces, cuando se hace ese empalme en esas dos profesiones, pues digamos que se establece una atención un poco más robusta en cuanto a lo que necesitan, pues como tal, los chicos para el abordaje. Como les digo, pues desde la Secretaría de Educación nos asignan una sede. En este caso, yo estaba antes en la sede del colegio departamental. En este momento estoy en la sede principal del colegio Miguel Antonio Caro, que está ubicado en el barrio Villa Diana de Funza. Desde el año pasado estoy haciendo acompañamiento psicosocial en esta institución. Pues cuando nos hablas de que pues, eres la encargada de las orientadoras escolares, o sea que solamente se atienden a adolescentes, ¿sí? A jóvenes, o se atienden de otras edades. En el caso, digamos nosotros, ¿por qué somos tantos profesionales? Porque estamos en todas las sedes, de todos los colegios oficiales. Hay sedes de primaria, hay sedes de bachillerato, hay sedes de primaria y bachillerato. En el caso mío, mi sede es netamente bachillerato y siempre he estado muy fuerte como bachillerato, como los chicos más grandes. Okay. Y a nivel de todo esto, ¿qué necesidades has visto que son las principales dentro de todo este campo que has experimentado? Uh-huh. Pues digamos que en los colegios oficiales se ve un poco más el tema de las familias disfuncionales, ¿no? El tema, digamos, de que los chicos a veces están muy solos y precisamente pues por esa situación de pronto en que están como muy solos en casa, pues a veces toman malas decisiones. Entonces de pronto también pues podemos identificar factores de riesgo como digamos el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? El mal uso del tiempo. Entonces también son chicos que también entonces pueden tener adicciones al juego, ¿no? Digamos que básicamente es un trabajo fuerte con familia, porque de 10 familias, 3 familias son nucleares y estructuradas, de resto son familias monoparentales y aparte de eso pues disfuncionales. Okay,
Vale, listo. Y en este caso, doctora, más o menos, ¿cómo serían, o sea, qué tipo de intervenciones se realizan en estos casos que tú nos indicas? Ajá. Bueno, les voy a explicar desde el equipo cómo manejamos el proceso. También les puedo pues indicar cómo se maneja el proceso cuando por lo menos solamente está la orientadora. En el caso, nosotros acá en la institución, pues en el municipio, perdón, contamos con varias instituciones. ¿Sí? Está la institución departamental, está la institución Bicentenario, está la institución San Ramón y está la institución Miguel Antonio Caro, a la que yo pertenezco. En este caso vamos a hablar solamente de la Miguel Antonio Caro. La Miguel Antonio Caro tiene un mega colegio que yo creo que ustedes lo han visto, que es el que queda en la Secretaría de Educación. Ese tiene primaria, bachillerato y jardín. Hay una sola orientadora para todo el Miguel Antonio Caro, pero el Miguel Antonio Caro entonces está esa sede del mega colegio, tenemos otra sede de primaria que es la María Inmaculada y tenemos la sede principal, que es donde yo me encuentro, que es bachillerato. Entonces, una orientadora para toda la sede. Es un trabajo bastante complicado, complejo, y yo diría que en algún momento es inmanejable, porque a ti te llegan remisiones y casos de todas las instituciones, primaria, bachillerato, principal, urbana, o sea, es complejo. Si vemos el caso del colegio departamental, son 8 sedes y también hay una sola orientadora. Si vemos el caso del colegio bicentenario, son 3 sedes y hay una sola orientadora, y San Ramón igual son 3 sedes y hay una sola orientadora. Entonces, por eso hay un equipo tan robusto respecto a la cantidad de profesionales en la Secretaría de Educación desde el apoyo psicosocial. Digamos, cuando la orientadora, pongo un ejemplo, un colegio privado, cuando yo trabajé en colegio privado, hay una sola orientadora para primaria, bachillerato y preescolar, o de pronto hay 2 dependiendo del número de estudiantes. De hecho, la norma nos dice, tengo entendido que son por cada 500 estudiantes un orientador escolar, si la memoria no me falla. Sí. Entonces, digamos que en el caso mío, cuando trabajé en el colegio privado, yo tenía más o menos 700 estudiantes. Eso obviamente pues era la única orientadora. Cuando tú eres orientador escolar, tú tienes la responsabilidad de absolutamente todo el proceso de atención psicosocial. Desde la remisión que te llega, porque tiene que haber un proceso de remisión. Pueden haber remisiones directas, es decir, que llegue un papá y te busque para atención. ¿Sí? Tengo una dificultad con mi hijo, o de pronto veo que mi hijo pues está presentando conductas inapropiadas, o bueno, hay muchos motivos, causas de remisión. Entonces, digamos que el rol del orientador o el psicólogo educativo es mirar la pertinencia de esa remisión, ya sea directa, es decir, un chico que llega y te busca, quiero hablar, tengo problemas, quiero que me escuches. Esa sería una remisión directa. También un papá. Y ya, digamos, de pronto una remisión indirecta es cuando te llega del directivo o del director de grupo. Normalmente lo que hacemos, para hacer práctica de nuestra labor como psicólogas educativas, pues debemos tener un filtro y debemos capacitar al personal docente y administrativo. Porque si no, ustedes se van a llenar de remisiones y va a ser inmanejable la situación. Entonces, es tener como una clasificación de acuerdo a, digamos, la gravedad de la situación. ¿Sí? Yo lo hacía como una especie de semáforo. Yo les explicaba a los docentes y a los administrativos. Listo, tenemos una remisión. Tenemos, ejemplo, un caso de una situación de maltrato. Entonces pues yo les hacía un ejercicio como muy participativo. ¿En qué lugar lo ubicarías del semáforo? En rojo, que es prioridad o urgente. En amarillo, que se debe atender, pero pues realmente no necesita una atención inmediata. O en verde, que realmente hay que evaluar si sí o no es pertinente para estar bajo una atención psicosocial. Entonces, digamos que de esa manera es como se viene manejando el tema de las remisiones. Siempre se debe hacer una remisión formal. Nosotros manejamos pues formatos institucionales por tema de calidad, donde te colocan todos los datos del estudiante, el motivo de la remisión,
¿sí? Digamos, la categoría, por qué lo está remitiendo, por dinámicas familiares, por posible consumo, posible, porque no podemos decir así lo veamos, posible consumo, ¿cierto? Todo es presunto o posible. Puede ser también por el tema de problemas en la dinámica familiar, dificultades afectivas o emocionales, dificultades comportamentales, cuando son chicos pues ya digamos que tienen más dificultades a nivel convivencial, ideación suicida, trabajo infantil, se me escapa alguna, dificultades académicas, dificultades académicas. En esas dificultades académicas a veces los docentes quieren remitir todo. Entonces ahí es donde tiene que entrar el orientador a filtrar esos casos. ¿Sí? Filtrar esos casos porque si no dejamos de atender una atención realmente importante, sin decir que el otro no requiere atención, pero pues debe haber un debido proceso. Siempre que ustedes reciban una remisión debe haber un debido proceso. Es decir, que el docente ya debió haber por lo menos citado al papá, ¿sí? Haber hecho una acción antes de remitir a orientación. Entonces, cuando, digamos, en el caso de un orientador, digamos así, solito en sede, pues tienen que hacer todo el proceso. Todo el proceso es esa atención inicial, identificar si hay algún factor de riesgo importante, y por lo menos en los casos de presunto abuso sexual o presunto consumo o ideación suicida, entonces esos casos son de prioridad 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos que activar la ruta, que son rutas de atención que pues ya, de acuerdo al lugar donde ustedes estén ubicados, ya sean sus prácticas profesionales o a nivel ya profesional, tienen que haber unas rutas de atención y ustedes deben revisar y casi que aprenderse en esas rutas de atención para no caer en omisión o hacer mal o no hacer el debido proceso. Ok, y una pregunta, digamos, cuando se realizan estas intervenciones o estos acompañamientos, más o menos con qué frecuencia se realizan. Dependiendo del caso. Digamos que no es lo mismo un estudiante que tú tengas que tenga problemas comportamentales con sus pares a un chico que tenga una ideación suicida o que haya tenido conducta suicida o que haya tenido conductas autolesivas. Entonces, obviamente es un caso que tienes que hacerle un seguimiento al menos una vez por semana. En el caso nuestro, nosotros tenemos una matriz de atención psicosocial, una matriz que es bastante completa donde está el detalle de todo, de absolutamente todo. Cuándo te lo remitieron, quién te lo remitió, cuántas atenciones tiene. Y en ese campo de atenciones tenemos más o menos hasta 10 atenciones. Pero si es un chico que de pronto de enero, de febrero a noviembre estuvo con dificultades emocionales y se desborda y hay que hacer atención en crisis, entonces pues obviamente tú no le haces, no, ya terminé las 5 atenciones, ya, mira, a ver, bueno, obviamente es la pertinencia y digamos que eso se va adquiriendo con la experiencia, pero la idea es que la atención psicosocial no se restrinja a cierto número de atenciones, sino dependiendo realmente de la necesidad del estudiante o del padre de familia, porque obviamente esa atención también involucra a los padres de familia. Sí, claro. Ok, y digamos, a veces te han presentado como dificultades en cuanto, digamos, las comunicaciones con los directivos de las instituciones. Bastante. Eso suele pasar harto. Digamos que uno entiende que a veces la carga para los docentes y para los administrativos es un poco complicada, es un poco, pues digamos, también tiene una carga fuerte. En mi caso no tanto los directivos, antes al contrario, porque pues digamos que el orientador viene siendo un directivo docente, ¿no? Tiene un cargo directivo. Sí. Entonces, digamos que ahí no hay tanto inconveniente, pero hay docentes que sí son como muy resistentes al debido proceso. Entonces, por lo menos
profe, listo, tú me estás remitiendo, ¿ya llamaste al papá? No, porque eso ya lo hace usted, no, o sea, hay un debido proceso, profe, por favor. A veces ellos sí, el hecho de llenar la remisión, el formato de remisión, a veces hasta eso les parece incómodo. Entonces es como la cuestión de decirles, somos un apoyo, vamos a hacer un trabajo en equipo por este chico, por esta familia, es como realmente saberles llegar desde, digamos, desde la intención de hacer un trabajo en equipo y no desde la imponerles, es que esto tiene que hacerse así, o sea, ahí la comunicación asertiva es fundamental para que pues ellos lo tomen de la mejor manera y no entren como en esa indisposición frente al proceso porque pues obviamente necesitamos de ellos, ¿no? Sí. Y ellos obviamente necesitan de nosotros. Sí, trabajan. Andrea, ahorita estabas hablando acerca como más de las intervenciones y nos gustaría centrarnos un poco más en las como acciones preventivas. Entonces quisiéramos saber, digamos, qué acciones realiza esta institución para favorecer que los estudiantes se adapten. ¿Que se adapten? Que se adapten. Bueno, digamos que el proceso de adaptación, más que todo se trabaja en estudiantes que vienen de quinto a grado sexto, ¿sí? De hecho, nosotros como tal en la institución manejamos algo que se llama el tránsito armónico. Son talleres enfocados precisamente a ese tema, a brindarles como ese acompañamiento desde el cambio en rutinas, horario, de pasar un chico de ser el más grande del colegio a ser el más pequeño, ¿sí? Entonces, pues digamos que esos procesos de adaptación son un poco complejos, no para todos, pero sí para un gran número de estudiantes. Entonces ahí hacemos una intervención que se llama tránsito armónico, donde hacemos ese acompañamiento. Digamos que también hablamos mucho del buen trato, porque pues es muy normal, desafortunadamente, que especialmente entre los chicos de sexto, séptimo, octavo, sean muy crueles en su trato. Entonces también tratamos de hacer campañas o talleres, taller psicosocial con estudiantes de grados sextos, o sea, hacemos intervención de sexto a 11. ¿Cómo hacemos esa intervención? Tratamos de mirar la problemática que hay en el salón o en el grado. Entonces, por lo menos, tratamos de trabajar mucho proyecto de vida en décimo 11, ¿sí? Orientación vocacional décimo 11, pues porque sabemos que son chicos que de pronto van a salir un poco desubicados y normalmente llegamos a 11 y no sabemos qué vamos a estudiar. Entonces, pues bien, obviamente tratamos de enfocarnos en esa, digamos, en la necesidad de cada grupo. Entonces, como tú lo decías, en sexto trabajamos mucho esa parte, digamos, del proceso de adaptación y del reconocimiento propio y del otro. Ok, y enfocándonos, digamos, ahorita hablabas un poco del consumo de sustancias. ¿Hay algunas estrategias que utilicen ustedes como para prevenir ciertos problemas como es el consumo de sustancias, el bullying y también la discriminación? Precisamente las campañas. Nosotros realizamos campañas, tenemos la ventaja que nosotros como Secretaría podemos pedir el apoyo de Secretaría de Gobierno y de Secretaría de Seguridad. Entonces, por lo menos hoy me demoré un poco en salir de la jornada porque estábamos haciendo plan colegios. ¿Cuál es el plan colegios? Es digamos, hay una rotación de personería, Policía de Infancia y Adolescencia y Secretaría de Seguridad en el ingreso y en la salida, precisamente pues porque sabemos que digamos que el tema del consumo se identifica mucho en colegios porque obviamente pues es un nicho para los expendedores, ¿no? Entonces pues obviamente ahí donde logre alguien ingresar, pues ahí tiene su negocio, por decirlo de alguna manera coloquialmente. Entonces, obviamente esa parte preventiva donde se vea que está el acompañamiento de salud, de seguridad, eso es una estrategia que se empezó a implementar este año, se llama Plan Colegio. Tenemos las campañas, ¿sí? Campañas de prevención de consumo de sustancias. Digamos que no lo tratamos de evitar dar un taller específico sobre la sustancia, porque eso puede ser una contraprevención,
¿sí? Y pues ustedes saben que en esta etapa del ciclo vital, pues somos curiosos. Entonces, lo que por lo general es una contraprevención. Entonces, lo que tratamos de hacer es más un trabajo en manejo del tiempo y el proyecto de vida para trabajar un poco sobre, obviamente, la toma de decisiones, generar pues espacios sanos y saludables. De hecho, hay una contrajornada también para mitigar un poco ese tema del tiempo de los chicos solos en casa tanto tiempo y pues que estén en su entorno seguro del colegio. Y hablando ahora acerca como de las necesidades educativas especiales que se ven en ciertos niños o ciertas dificultades de aprendizaje, ¿cómo se realiza esa detección temprana en la institución? Bueno, ahí hay una labor importantísima de cada director de grupo o de cada docente. Cuando los docentes identifican la dificultad a nivel académico y si vemos que ya es algo que pues obviamente llame la atención, no estamos hablando de pronto de que el chico no quiera hacer, sino que realmente ya podemos estar hablando de algo a nivel cognitivo o de pronto presunción de algún diagnóstico. En el caso nuestro tenemos un apoyo del equipo de inclusión. Es un equipo que se encarga de estos casos muy particularmente. Entonces pueden ser todo tipo de discapacidad, ellos entran a abordar. Se empieza con una valoración. Normalmente el educador especial hace una valoración, identifica y si ya encontramos realmente que hay una situación que podemos estar hablando de un déficit cognitivo o de algo ya específico, se hace la intervención, se hace el seguimiento, se llama al padre de familia, se le informa que va a pasar a una revisión por su EPS y pues tiene que hacer un examen específico. En el caso del déficit cognitivo, pues sería una prueba de coeficiente intelectual que nos puede arrojar si realmente tiene un diagnóstico o realmente no. Pues digamos que ya en el caso vamos a hablar específicamente de un niño que tenga un déficit cognitivo y que pues digamos lo estamos sospechando. Ya cuando lo confirmamos, el estudiante sigue pertenece ya a ese programa de inclusión y tienen que empezar familia tiene que empezar a hacer un proceso terapéutico y el colegio tiene que entrar a hacer una flexibilización curricular, ¿sí? Porque un niño que tiene un déficit cognitivo pues no va a aprender igual que un niño que no lo tiene. Entonces tiene que haber ese proceso de flexibilización curricular. No sé si han escuchado hablar de PIAF. ¿Sí? El plan individual de ajustes razonables. Ese aplica para todo niño que tenga una situación de discapacidad, sea psicosocial, sea una situación de discapacidad cognitiva o física o motora. Entonces, ahí aplica para todos. ¿Listo? Ok, pasando a otra parte y centrándonos un poco más hacia el tema de los docentes, no sé si nos puedes comentar un poco de cómo es la preparación o cómo es el acompañamiento ya directamente con los docentes, como para complementar todo su proceso pedagógico y pues su participación en todo lo que nos mencionabas. ¿El acompañamiento a los docentes? Sí, digamos que en un sentido más de sus prácticas pedagógicas, digamos, ¿cómo sería el acompañamiento que le brindan ustedes a ya directamente los docentes? Digamos que, prácticas pedagógicas se las dejamos a los docentes, ¿sí? Digamos que de pronto cómo nos podemos llegar a articular con ellos desde nuestro rol. Es importante, digamos, tratar en la medida de lo posible de capacitar a los docentes, ¿sí? Capacitarlos de acuerdo, por lo menos en el caso nuestro. Los docentes a veces no tienen conocimiento de qué se hace en el equipo, ¿sí? Entonces el equipo psicosocial tiene un rol de muchas cosas, hace muchas cosas. Solamente ellos piensan que hacemos la atención psicosocial,
y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, es importante que ellos tengan la información clara de cuál es tu rol y cuáles son tus funciones dentro de la institución, ¿sí? Entonces, por lo menos, te hablo desde el equipo psicosocial, ¿sí? Es diferente a la orientadora, ¿sí? Eso ya quedó claro que la orientadora, en el caso nuestro, hacemos ese acompañamiento. De hecho, nosotras hacemos hasta el informe, hacemos hasta la remisión. La orientadora lo que hace es revisa y firma, y nos devuelve y le entregamos al padre de familia. En ese caso, la respondiente es la orientadora, no es Andrea, es la orientadora, ¿no? Entonces, es como explicarles a los docentes cuál es tu rol y cuál es, digamos, en qué ellos se pueden apoyar contigo. Entonces, ejemplo, profe, si tienes un niño en crisis, eso es una atención prioritaria. Porfa, comunícate. Nosotros, ahí es súper importante la comunicación, ¿sí? Hay un grupo, yo sé que a veces esos grupos de WhatsApp se prestan para situaciones un poco incómodas, pero sabiéndolo manejar y dejándolo, pues, digamos, como con unas pautas así muy claras, por este grupo pues se pueden identificar muchas cosas. Ejemplo, un niño que entró en crisis y el profe, ¿qué hace si está solo con 38 estudiantes? No puede dejar los 37 por ir a llevar a este estudiante. Entonces ahí la comunicación pues tiene que ser efectiva. Normalmente nosotras damos nuestros números personales, cualquier urgencia, llámanos. O por medio del grupo también pues, digamos, se pueden identificar esas situaciones. Entonces, digamos, que ellos sepan que tienen el apoyo en los casos, digamos, especiales, por decirlo de alguna manera, o en los casos en los que ya el estudiante está en proceso de atención psicosocial. Explicarles también que obviamente pues nosotros tenemos un rol de preventivo con el tema de talleres psicosociales que tienen que aplicarse a toda la población. Hacemos campañas, ¿sí? Hacemos talleres a padres de familia también. Sí. La atención psicosocial a estudiantes, padres de familia y cuidadores. Hacemos también acompañamientos, en el caso nuestro, a actividades de la Secretaría de Educación. Hacemos también el acompañamiento a las convivencias de los estudiantes, al tema de feria universitaria. Hacemos acompañamiento a las actividades como son la prom y bueno, otras actividades así diversas propias de la Secretaría de Educación. Ejemplo, yo soy de bachillerato, pero a mí me toca a veces hacer visitas domiciliarias de primaria o de primera infancia. No está dentro de mi población, pero está dentro de las funciones de la Secretaría. Entonces aquí a veces también es importante decirles a ellos, el día que no nos encuentren en la oficina, no es porque no quisimos venir, es que estamos haciendo otros apoyos. O sea, la comunicación aquí es súper clara. Dejarles a ellos también en claro el alcance. ¿Por qué? Porque a veces digamos, decimos, o de pronto el imaginario del docente y aún de los padres de familia también es que yo llevo el niño a psicología y allá me lo terapean y me lo traen en una manera súper diferente. Entonces es como cambiarle el chip al profe, a los papás, ¿sí? Es un proceso que muchas veces está a las raíces en casa. Entonces, digamos, como orientarlos un poco de acuerdo al alcance. En el caso nuestro, como psicólogas educativas, pues nosotras lo que podemos hacer es un seguimiento, un acompañamiento, pero no un proceso interventivo. Eso desde parte clínica y de la EPS, y nosotros no podemos hacerlo. Ahora bien, realmente sí hacemos clínica, pero no somos, digamos, quienes podemos de alguna manera, ¿cómo decirlo? Sustentarlo o digamos, aseverar que estamos haciendo terapia. Pero pues realmente es interventivo, porque todo el tiempo que tú escuches a un estudiante está haciendo catarsis y estás tú ahí en una labor clínica. Pero pues tiene que estar muy claro para los docentes, para los directivos, para los papás, para los niños y hasta para ustedes mismas, que no somos proceso interventivo, porque eso trae a veces muchos inconvenientes, porque los papás piensan que ya
porque lo está viendo el psicólogo educativo, ya la terapia no va. No, es que a él le gusta hablar contigo y él se siente muy bien contigo, sí, papito, sí, mamita, o sí, señor tal, señora tal, pero pues realmente lo que el niño requiere es un proceso clínico que no se lo puedo yo brindar acá. Entonces es como importante esa parte de clarificar eso con ellos. Ok, ya como un poco de cierre y de conclusión, ¿cuál considerarías tú que es el mayor reto dentro de la psicología educativa, según tu experiencia, claro? Ujú. Digamos que pienso yo que el reto y de pronto en cierta medida como la satisfacción como profesional es cuando tú le logras dar herramientas a un chico, a pesar de pronto de tener una dinámica familiar terrible y un panorama terrible, pero el hecho de que tú veas que lo que tú puedas hacer por esa persona y brindarle esas herramientas para su proyecto de vida y que de alguna manera tú puedas ver cambios en él, que son cambios tangibles de pronto en su parte académica, en su forma de expresarse con el otro, pues digamos que eso es un reto muy grande porque es formar en cierta medida o digamos brindar esas herramientas a esa persona y que empiece a hacerse cargo de pronto tan pequeño, tan inmaduro a nivel pues obviamente de sus decisiones y todo, pero digamos que esa es una constante y de pronto me ha pasado que he visto casos donde en algún momento hice una intervención, yo decía, es muy complicado porque esta mamá es muy dura, papá no está y esta niña está sola. Y ver que hoy en día pues ya son profesionales y le escriben a uno, a veces por las redes o algo, es muy bonito. Entonces es como tratar en la medida de lo posible no de ver la situación o el panorama tan complejo, sino el potencial que toda persona tiene, ¿sí? Toda persona lo tiene y el ver por lo menos los cambios cuando un niño o un chico te busca y da esparco al comienzo y ya después empieza como a abrirse ya es también algo muy bonito, es como tocar fibras. Entonces es muy importante la academia, pero lo más importante es ser seres humanos que sepan llegar al otro, que sepan entender, que sean empáticos y que realmente entiendan que la labor psicosocial es muy importante, es trascendental. Normalmente una persona antes de hacer un proceso conscientemente es un antes y un después. Entonces, pues digamos que verlo desde esa forma, de una manera pues como un poco integral, no solamente desde lo que, digamos el deber ser o el formato o el debido proceso, sino poner esa milla más desde la parte humana. Eso es lo que yo les puedo como sugerir. Muchísimas gracias. Yo creo que eso ya sería todo por el momento. Pero muchas gracias por colaborarnos, la verdad me gustó mucho la entrevista.